Buenas tardes, Wendy. Sí, muchas gracias por tenerme en tu programa. Claro que sí, abogada, siempre gracias por su disponibilidad. Y bueno, hoy tenemos varios temas. Uno de los que nos ha sugerido es hablar sobre la modernización al programa de parol de reunificación familiar de cubanos y haitianos. ¿De qué se trata esto, abogada? Bueno, es una buena noticia que fue recientemente anunciada por el Departamento de Homeland Security, donde en aras de querer agilizar ese trámite, ha realizado cambios, una vez más, donde se ve involucrada la aplicación CBP One, de manera de que este proceso, conocido como la reunificación, de reunificación familiar para cubanos y haitianos, donde antes se requería cierta documentación, presentarse a una entrevista, es decir, esperar esa cita, ahora se va a ver simplificado y agilizado porque por medio de la aplicación se va a poder enviar información. Previamente el gobierno va a poder hacer el escrutinio normal que tiene que hacer y ya no va a requerir una entrevista, que es lo más importante de las mejores noticias que han habido. Qué Es decir, de bueno. que ya no hay que estar supeditado a una agenda de la embajada, tener que esperar, hacer una logística. Y otro punto extremadamente importante para aquellos ciudadanos cubanos o haitianos que ya no se encuentren en su país, o sea, en Cuba o Haití, Ajá. y están en cualquier otra parte del mundo, también no se van a ver afectados, ni mucho menos obligados a tener que regresar a su país para eso presentar una embajada. Así que definitivamente son excelentes noticias, por lo menos para los trámites de personas de estas dos nacionalidades. Bueno. Excelente, bueno, eso es importante y sobre todo el evitar tanto trámite y la relocalización es un tema Sí, que ayuda muchísimo. y volvemos otra vez a reiterar lo que la importancia de familiarizarse con el sistema. Ujú. Sabemos que no todos tienen el acceso tal vez a una computadora o a un celular con internet. Tienen que desde ya comenzar a buscar cuál sería, cómo lo harían. ¿Por qué? Porque esa carta de invitación puede llegar en cualquier momento para las personas que sean elegibles. Entonces, hay que irse preparando. Obviamente cada quien sabe dónde, si está o no está en el trámite, porque previamente ya un familiar en los Estados Unidos debió de haber introducido una petición familiar y esa petición ya debe de estar aprobada. Así que obviamente es para las personas que saben que están en ese tipo de peticiones y repito, que se vayan familiarizando con cómo sería el sistema tecnológico para evitar retrasos y sobre todo cometer errores, que es lo que no queremos que causen retrasos, ¿no? Que más bien sea agilizado. Así es, abogada. Bueno, y abogada, también otro tema que queríamos presentar el día de hoy, que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es que sabemos que en inmigración existen varios tipos de perdones, pero hay unos más comunes que otros. ¿Cuáles serían estos perdones más comunes que existen, abogada? En primer lugar, en mi opinión, estaría el perdón por presencia ilegal. Sabemos que muchas personas han entrado por la frontera y vienen, obviamente, desde ese momento ya acumulando presencia ilegal. Pero también existen otras personas que vinieron legales al inicio y resulta que se quedaron y comienzan a acumular presencia ilegal. Entonces, esa categoría es de las que más vemos que se utilizan para solicitar a inmigración, perdón. En la otra categoría son las personas que tienen problemas en su récord criminal, es decir, desafortunadamente hubo algo en el camino o una situación, cometieron un error X y entonces requieren perdonar, solicitar ese perdón de esa acción penal que tienen en su récord para entonces poder ser elegibles de una residencia futura o de un trámite de un laboral o de algún otro tipo de trámites, no con inmigración. Entonces esa sería una segunda categoría. Y en tercera, las personas que ya tienen una orden de deportación y entonces hay que pedir una readmisión o reaplicación, que también entonces habría que analizar el caso si las personas son elegibles. Es decir, la complejidad entre uno y el otro es diferente, pero es grande también porque no solamente se trata como erróneamente piensan muchas personas, bueno, voy a pedir perdón porque me van a separar de mi esposa y ya, no Ajá. funciona así. Normalmente este tipo de perdones requieren demostrar una penuria alta, que en inglés le conocemos como un hardship extremo. Es Ujú. decir, de que realmente tiene que haber para el residente o ciudadano una penuria grande, fuerte, para que entonces amerite esta persona que cometió la falta ese perdón. Excelente, abogado. Usted ha dicho algo muy importante, que hay ciertas situaciones o crímenes o lo que usted de pronto hizo en el pasado que le afecta. Y vemos muy común personas que de pronto tuvieron
problemas con drogas, problemas con robos, problemas con cualquier tipo de situación y que ahora quieren ajustar su estatus y se encuentran con este tipo de problemas. Pero en esta pregunta que le queremos hacer, abogada, ¿cuáles serían esos crímenes que no son nunca perdonados por inmigración? ¿Cuáles son esas Bueno, situaciones? fácilmente te puedo decir, son los tipos de crímenes que afectan a por ejemplo, a lo que es la seguridad pública, terrorismo. Desde ahí ya les digo, son cosas que no van a ser perdonadas. Es decir, que muy rara vez vamos a ver un perdón presidencial, por ejemplo, algo muy así para que haya algo, para que exista este tipo de consideraciones, ¿ok? A ese nivel estaríamos hablando. Ok, y abogada, esto lo queremos mencionar el día de hoy porque lo estamos escuchando mucho, mucho y creo que es bueno aclararlo con el tema que usted un día nos dijo de la ley o lo que se cree que es la ley de los 10 años. ¿Eso es algo que existe, es algo que sí está, se puede aplicar para una ley de los 10 años o simplemente se interpreta de una manera distinta? Sí, la gente la conoce como la ley de los 10 años porque ese es uno de los elementos para poder cancelar, terminar o cerrar un proceso de deportación. Pero apenas ese es uno de los elementos. El otro elemento es tener buena moral, es decir, que el récord criminal que tenga debe ser analizado, si hay, si no hay, que es lo preferible. Tercero, volvemos otra vez a esa penuria, a ese hardship extremo, que es el elemento en el cual la mayoría desafortunadamente fallan. Porque puedes tener 10 años viviendo aquí, pero sin embargo, si no existe ninguna penuria extrema a ese familiar residente o ciudadano, entonces no podemos probar o no podemos ser elegibles a obtener una residencia por la vía que realmente como se llama es cancellation of removal, pero la gente le dice la ley de los 10 años. Así que hay que informarse por eso bien, no caer en manos inescrupulosas que prometen ciertas cosas y realmente la persona desde un inicio no era elegida. Excelente, abogada. Y antes de irnos, el tema de las demoras, ¿cómo está funcionando? ¿Usted ha visto algún cambio? Sobre todo hay personas que dicen que han introducido, por ejemplo, un TPS y no han recibido lo que es su permiso de trabajo. Sí, el retraso está ahí definitivamente, al punto de fácilmente pudiera yo decirte 5 meses de espera. Entonces, para una persona que depende, que tiene que trabajar, que tiene que comer, llenar sus necesidades, pues sabemos de que es bastante fuerte, independientemente que tenga ese patrocinador. Pero, como ese fue el trato entre el gobierno y para otorgar a estas personas que hubiese un patrocinador, pues ellos están tomando su tiempo por la gran demanda y desafortunadamente no podemos ir más allá de lo que exigir. Estos son, recordemos, los paroles son opciones discrecionales. Entonces había un cliente que de hecho hizo una pregunta, bueno, y a este gobierno no podemos demandar a esta gente que nos está regalando el permiso de trabajo. Wow. Y decía, bueno, desafortunadamente no podemos, porque ellos no tienen, la exigencia no está, eso es discrecional. Así que hay que tener paciencia y no queda otra. Claro que sí, bueno, justamente eso es lo que hay que tener, abogada, paciencia y una buena asesoría. Por eso, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes y también los horarios de atención para las citas? Y nos encontramos en el Doral y estamos de lunes a viernes abiertos de 9 a 5 y nos pueden contactar sea por las redes o por el teléfono 786-300-8117. Bueno, abogada, le deseamos que pronto podrá venir aquí a los estudios. Sabemos que está en otras misiones especiales, pero bueno, vamos a tenerlas en las próximas semanas aquí. Nos comunicaremos, pero siempre muchísimas gracias por su apoyo y también por su profesionalismo. Gracias y saludos a todos. Bye. Gracias. Bueno, y si usted necesita hacer una cita con la abogada Noelia Ramos, llame al 786-300-8117. No pierde absolutamente nada escuchando la versión que la abogada le puede dar. La primera consulta es gratuita para nuestros oyentes aquí de Radio Luz Miami, 1450M, 101.9 FM. Usted puede llamar a la oficina de la abogada y decir que escuchó aquí en Conéctate con TFKM por Radio Luz, que la primera consulta es gratuita y exponga su caso o diga a la abogada qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y a ver si tiene una opción de poder legalizarse en los Estados Unidos. Interesante, Wendy. Yo creo que la abogada tiene mucha información y creo que la información es poder. Yo creo que todos estos temas migratorios son muy esenciales
para tener un proceso excelente en nuestra comunidad. Yo quisiera, Wendy, que nuestros radioescuchas entendieran realmente que cuando nosotros hacemos el hincapié de decir, busquen la asesoría de un abogado, no es porque nunca te vayas a legalizar, no. Yo en una de las ocasiones visité a un abogado, estoy hablando hace 30 y pico de años cuando yo llegué, y el abogado me preguntó, cuando yo fui, ¿no? Porque yo quería ver mi estatus y ver qué podían hacer para la parte mía, aparte del asilo, y fue muy crudo el abogado. Me dijo, tú nunca te vas a hacer ciudadano ni residente de este país porque entraste de una manera ilegal. Sí, a lo mejor es verdad, pero lo que uno necesita en inmigración y en todos los casos legales es tiempo, es ganar tiempo. El tiempo en la parte migratoria, el tiempo cuando tú tienes un problema legal es vital para poder resolver. Imagínate tú que tú te vas a imaginar de que iba a salir una ley Nacara, que te ibas a imaginar que iba a ser un TPS, o sea, y cuando tú vienes a ver, hay diferentes tipos de opciones que te pueden legalizar, pero tú tienes que ir caminando a medida que va pasando el tiempo. Y esto solo lo puede hacer un abogado que tenga el conocimiento de cómo es que funciona la ley. Yo en el año 89, 90, mira, eso de la ley de los... Anteriormente no era, que no es ninguna ley. Quiero aclarar que no es ninguna ley. Es como lo que decía la abogada. Sí, Es un alivio migratorio. un alivio migratorio donde anteriormente era de 7 años. Hoy por hoy no es de 7 años. Hoy es de 10. Pero en aquel entonces era de 7 años. Y decía un abogado que yo fui a visitar y me decía, mira, tú puedes hacer la legalización si tuvieras un hijo, hubiese nacido un hijo tuyo aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pasó el 91, pasó el 92 y en el 93 nació mi hijo. O sea, ya ahí ya habían como raíces. A medida que va pasando el tiempo, tú puedes ir creciendo, pero nunca te puedes dejar de olvidar. Y yo recuerdo que el abogado que me ayudó a mí, el señor Godoy, abogado Godoy, hizo tremendo papel, tremendo trabajo. Y creo que necesitas la ayuda de un buen abogado. Entonces hay veces que tú te buscas una persona que no tiene las acreditaciones y eso no te va a ayudar, más bien te va a perjudicar. Tienes que buscar para que el periodo de ayuda sea más rápido y sobre todo aparte de más rápido que tenga potencial, porque por ejemplo si tú tienes un estatus migratorio no es que te vas a gastar 20 pesos, ni que te vas a gastar $500, ni que te vas a gastar nada más $1000. Un caso migratorio estamos hablando de que estamos montados por arriba de los $3500. Si solo la petición de residencia cuesta alrededor de $1000, ¿no? Bueno, está sobre los 1250. $1250, que eso es lo que hay que pagarle a migración. Que incluye los biométricos que son las huellas. Ok, entonces, si tú ves este tipo de situación, no puedes pensar de que tú te vas a gastar nada más 250 pesos. No. El estatus migratorio es lo que te va a dar la habilidad de poder estar en este país correctamente. Entonces, es cuando nosotros debemos de apoyar más en la parte económica nuestro proceso y nuestra tranquilidad. Es que somos muy estrictos hasta cierto punto. Fíjate tú que en una ocasión que estuvimos hablando contigo, en una parte de un miércoles de migración, cuando hablábamos que, por ejemplo, la abogada Noelia Ramos te da la primera consulta gratis. ¿Qué es la primera consulta? Por ejemplo, mira, yo entré por esta parte de acá, tuve este tipo de problemas,
y la abogada te va a dar la orientación correcta para ver qué es la determinación y ver si amerita o ver cuál es el tipo de estrategia Exacto, que se la puede estrategia. seguir Ahí, contigo. la clave que acabas de decir, estrategia. Correcto. Por ejemplo, si tú citas a una persona para hablar de migración, vamos a decir que vamos a hablar, que tú me vienes a contar el problema migratorio tuyo. Y tú en la parte de migración, tú no te sientes confortable con lo que yo te estoy hablando, lo que te estoy diciendo, entonces no lo tomes. Coge y vete con una persona donde tú te sientas confortable. Lo que pasa es que la verdad hay que decirla para el cliente. No es que no se pueda legalizar, mira. Hay personas que dicen, bueno, a mí me dijo mi tía que yo me podía legalizar aquí en los Estados Unidos si yo me casaba con otra persona. No. Aunque está bien, sí es verdad, esa es una vía, pero el problema es cuándo te vas a casar, con quién te vas a casar, vas a cometer un fraude, vas a cometer un robo, te vas a casar con una persona que no es la persona correcta, no sabes si esa persona te va a chantajear el dinero Sí, que tú le vas a pagar erróneamente. y tú sabes qué cantidad de dinero va a ser el que tú vas a gastar para poderte casar. O sea, el término no es que te casaste. Ahora, si entraste ilegal por la frontera, tú no es que te casaste y automáticamente ya eres residente. Correcto. Hay un proceso y si entraste ilegal, tienes que buscar la forma de la legalización. Entonces, de lo que hablabas con la abogada Noelia Ramos, el perdón. Hay que tantos perdón que existen en Estados Unidos. Y yo conozco personas, Wendy, que no se han podido legalizar, siendo hasta nicaragüenses que entraron y que pudieron haberse lo que el permiso de trabajo adecuado a una ordenanza de parte del gobierno que supiera ha podido afiliar y aún es la fecha y no se han legalizado. Entonces, es mucho cuidado porque va a depender mucho de la orientación de cómo lo vea un abogado, pero un abogado especialista en el caso migratorio. Bueno. Así es, y bueno, justamente Giovanni, hay un tema que vamos a tocar con la abogada Noelia Ramos, pero le vamos a anticipar. Hay un recurso, una ley, pues de hecho es una ley que se promulgó el 5 de julio de 1967, que se conoce como el Freedom